Entonces, entonces, en este caso, como la prueba es de exclusión molecular, lo que nos interesa es la masa relativa, ¿verdad? Entonces, a ver, según lo que vimos, chicos, ¿cuál de estos tres tendría que eluir primero? Jóvenes. El A. El A. El A es el más pequeño. No, lastimosamente no. Sería el C. Usted. El C sería, sí, o sea, tú sabes que era más pequeño o el más grande, ¿verdad? No, en este caso, en exclusión molecular, el que siempre va a eludir primero va a ser el más grande. Pero igual, ¿verdad? Se vale, como les digo, ¿verdad? A veces puede ser un poquito confuso, la verdad. Entonces, pero sí, aquí va a ser el más grande. O sea, recuerden esto. El gel que va a estar en la matriz cromatográfica tiene poros pequeños. Bueno, relativamente pequeños, ¿verdad? Entonces, las proteínas van a tener diferentes tamaños, como es este el caso, ¿verdad? Una tiene 3.000, otra 12.000 y otra 100.000. Entonces, las partículas más pequeñas van a atravesar esos poros y se van a ver retrasadas, mientras que las más grandes no lo van a hacer. Entonces, ese en sí, ¿verdad? Va a ser en sí en qué consiste esta prueba. Entonces, una vez ya tengamos, ¿verdad? Hayamos escogido la matriz cromatográfica y el tampón de elusión, y bueno, nuestras proteínas, ¿verdad? Que aquí en este caso escogí las que ya están ahí dadas, ¿verdad? Le damos a cargar la muestra. Se fijan, pues aquí aparecen, ¿verdad? Aquí van a estar las tres, las vamos a diferenciar por color rojo, azul y verde. Cargamos la muestra y le damos a comenzar la cromatografía. Entonces, según lo que vimos, ¿verdad? Tendría que eluir primero la verde, luego la azul y por último la roja, que es la más pequeña. Entonces, vamos a ver si se cumple. ¿Qué vieron? ¿Se cumplió o no se cumplió, chicos? Sí, se Se cumplió. cumplió la hipótesis, ¿verdad? Entonces, eso es uno, ¿verdad? Entonces, ya les digo, ¿verdad? Esto pues nos va a servir ya sea para separar en sí las proteínas como tal, ¿verdad? Ya sea que tengamos en alguna aplicación de una síntesis de una proteína, aislar una proteína, ¿verdad? Se puede utilizar, o para determinar las proporciones, ¿verdad? En esa mezcla de proteínas. En este caso, pues si se fijan, ¿verdad? Aquí tenemos una gráfica, que esto se llama cromatograma. Y bueno, pues leyendo en sí la definición, ¿verdad? De un cromatograma es un registro gráfico bidimensional obtenido en un medio absorbente que muestra la separación de sustancias mediante una cromatografía, en este caso, pues proteínas. En el cromatograma se forma un patrón visible, picos o manchas, en este caso picos, ¿verdad? Que reflejan la separación física de los componentes de una mezcla. Y bueno, si se fijan, ¿verdad? Aquí tenemos una absorbancia 280, que bueno, en este caso la mayor parte de las proteínas posee un pico de absorción, una absorción máxima de 280 nanómetros. Y bueno, los grupos responsables de estas características son aminoácidos aromáticos, tirosina y triptófano. Entonces se utiliza un detector con absorbancia 280 ahora para detectar las proteínas y los picos, ¿verdad? Que en este caso va a ser intensidad versus tiempo. Entonces, los picos, pues lo que nos van a dar son la concentración de esas proteínas, o sea que entre más alto sea el pico hay una mayor concentración que se mide en absorbancia. Y bueno, en el eje de la X, ¿verdad? Va a ser el tiempo de elusión, ¿verdad? Ustedes se fijan al momento en que caen caen las proteínas, ahí donde forman los picos, ¿verdad? Y ok, en sí, ¿verdad?
analizando lo que son los resultados del cromatograma, se pueden identificar diversas sustancias comparando los tiempos de retención con el de las sustancias conocidas. Esta es otra cosa, ¿verdad? Para identificar sustancias, pues puede ser muy importante, ¿verdad? Con simplemente el hecho de ver los tiempos, ¿verdad? De ilusión. Entonces, en caso de que tengamos una prueba desconocida, ¿verdad? Se comparan las pruebas con patrones ya establecidos y con eso identificar, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, en el caso de la parte de intercambio iónico, tenemos la celulosa, y bueno, CM celulosa y tenemos la DEAE celulosa, que una de ellas es una matriz cargada negativa, de manera negativa, y otra tiene carga positiva, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar siempre estos ejemplos, si se fijan, ¿verdad? En este caso tenemos una con un punto isoeléctrico de 4.3, otra de 8.2 y otra de 10.1, ¿verdad? Son puntos isoeléctricos bastante diferenciados, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar un tampón de 7, ¿verdad? En la neutralidad para no afectar tanto, ¿verdad? La prueba. Pero igual, sí se puede jugar con esto, ¿verdad? Quiero que lo sepan, ¿verdad? Para sea mejorar o, bueno, en realidad habría que buscar, ¿verdad? En sí, cuál va a ser el pH óptimo, ¿verdad? En este caso, pues, en 7 se da bastante bien la separación. Entonces, volvemos a repetir el proceso. Y bueno, simplemente con esto podríamos incluso ver, ¿verdad? Cuál de las dos es la negativa y la positiva, ¿verdad? Creo que esta es la positiva en realidad de la matriz, ¿verdad? Cargamos la muestra, comenzamos la cromatografía y ya vamos a ver, ¿verdad? Cómo el punto isoeléctrico va a influir en el tiempo de ilusión de cada una de estas proteínas, ¿verdad? Se fijan, primero cae lo que es el azul, ¿verdad? El azul es la que tiene un menor punto isoeléctrico. La que le sigue, pues, es la roja y la que le sigue es la verde, ¿verdad? Quiero que vean cómo también aquí, ¿verdad? Esto influye, chicos. Se fijan, ¿verdad? La verde, pues, en mucho se tarda, ¿verdad? Ya el cromatograma ya no lo detecta, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo, ¿verdad? Pueden ir jugando con el pH. A ver, vamos a hacerlo con la otra, con esta de aquí. Ver la muestra y comenzamos la cromatografía. En este caso es al revés, ¿verdad? Si se fijan, por el hecho que les digo, ¿verdad? Una tiene una carga positiva y la otra tiene una carga negativa. Ok, entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento experimental que ustedes deben de utilizar para realizar el reporte? Bueno, se van a ir a esta parte que dice analizar mezclas problemas y van a utilizar la muestra problema número 3. La muestra problema número 3 es la que ustedes deben de analizar, ¿verdad? Ese va a ser su procedimiento experimental. Se van aquí y a la muestra problema número 3 le van a hacer un procedimiento para exclusión molecular y otra para intercambio iónico, ¿verdad? Y deben de tener resultados donde se separen de manera exitosa las proteínas, ¿verdad? Donde aquí me aparezcan en el cromatograma los 3 picos, ¿verdad? Bien diferenciados, ¿verdad? Y para eso, ¿verdad? En este caso, en la matriz cromatográfica de intercambio iónico, sí deberán de jugar, ¿verdad? Posiblemente con lo que es el pH, ¿verdad? Con estos tampones, ¿verdad? Y de esta manera ustedes deberán de determinar no exactamente cuál es la masa relativa y el punto isoeléctrico, ¿verdad? De las proteínas, sino simplemente decir cuál de ellas va a tener una mayor masa relativa y cuál va a tener una mediana y cuál va a tener la menor masa relativa y cuál va a tener el mayor punto isoeléctrico, medio punto isoeléctrico y el punto isoeléctrico más bajo. Como les digo, ¿verdad? Pues aquí sí va a ser cuestión de probar.
Ok, entonces, no sé, chicos, ¿tendrán alguna duda, pregunta? ¿Quedó todo claro? Una pregunta más. Dígame. Solo se va a hacer la parte de la exclusión y el intercambio. Sí, solo esas dos. Y con la muestra problema número 3. Sí. Entonces, sí, como les digo, ¿verdad? La parte azul es la de exclusión molecular. Ustedes pues tomen la que les dé un mayor rendimiento. Y esta que están aquí como en anaranjadito, estas dos, CM celulosa y DEAE celulosa, son las de intercambio iónico. Ok, entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ok, entonces creo que no hay preguntas, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Si tienen preguntas a lo largo de la semana para realizar el informe o algo, pues ustedes ya saben. Entonces, luego vamos con la práctica de extracción de ADN. Entonces, en este caso, pues vamos a leer la teoría de la extracción de ADN de un plátano, pero igual, ¿verdad? Vamos a ver el simulador de extracción de una muestra de saliva, pero igual es el mismo principio. Vamos a ver el fundamento teórico. Bueno, la extracción del ADN de un plátano. Esto lo voy a leer de una manera un poco más rápida porque el simulador pues también trae más teoría y al final pues es un poco redundante. Entonces, por lo mismo pues aquí voy a hacer un poco más rápido, ¿verdad? En el manual. Entonces, la extracción consiste en el aislamiento y purificación de las moléculas del ADN y se basa en las características físico-químicas de la molécula. A ver, ácidos nucleicos ya vieron en la clase, chicos. Antes de entrar con el tema. Jóvenes, Creo que aún no. No, aún no. todavía no. Ah, ok. Ok, entonces, bueno, vamos a tratar de explicarlo de una forma un poco más sencilla. Los ácidos nucleicos, o sea, tenemos las 4 macromoléculas, ¿verdad? En la bioquímica, que ya hemos visto carbohidratos, ya hemos visto lípidos, aminoácidos con proteína, ¿verdad? Van de la mano, ¿verdad? Los aminoácidos serían el tercer grupo, que de aquí salen los péptidos y las proteínas y las enzimas. Y tenemos por último lo que son los ácidos nucleicos, que estos son en sí los que van a dar lo que es la información genética, ¿verdad? De los seres vivos, que en la siguiente práctica lo vamos a ver un poquito más a profundidad este tema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir dando un breve repaso, ¿verdad? Los ácidos nucleicos que se conocen son el ADN y el ARN, que el ADN pues es un poco más complejo que el ARN. El ADN, pues las siglas son ácido desoxirribonucleico y el ARN es ácido ribonucleico. Bueno, para darles así, ¿verdad? Como que la introducción, ¿verdad? En sí, en los seres vivos, el ADN pues está en los seres más complejos, como por ejemplo en las células eucariotas, y el ARN pues en otras células que no son complejas, ¿verdad? Como las células procariotas. Entonces, por darles un ejemplo, un virus, ¿verdad? Un virus es ARN, ¿verdad? Ya hablando de virus, pues el virus del momento, ¿verdad? Lo que es el coronavirus contiene ARN. Y por lo general estas contienen una sola cadena, ¿verdad? Y lo que es el ADN, no, contiene una doble cadena, una doble hélice. Es la que todos conocemos, ¿verdad? La doble hélice del ADN. Entonces, vamos a ver, iba a decir algo más sobre esto, ¿verdad? Ah, correcto, la parte más importante. Estas son macromoléculas, obviamente la macro viene de que son grandes, porque son polímeros, donde los monómeros de estos ácidos nucleicos son los nucleótidos. Entonces, si se acuerdan, ¿verdad? Voy a hacer una analogía con los aminoácidos. Por ejemplo, teníamos los aminoácidos y el conjunto de aminoácidos hacían
el péptido o la proteína. O por ejemplo, teníamos el azúcar, los carbohidratos, teníamos los monosacáridos y los monosacáridos formaban los polisacáridos, ¿verdad? Teníamos los almidones, glucógeno, muchos carbohidratos, ¿verdad? Que son grandes. La amilosa, la amilopectina, ¿verdad? Entonces, así pues ocurre también con el ADN. Tenemos los nucleótidos que serían los monómeros y el conjunto de estos nucleótidos van a formar lo que son estos ácidos nucleicos que son un poco más complejos. Y también, ¿verdad? El ADN, al igual que las proteínas, contiene, bueno, el ADN y el ARN contienen su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En sí, ¿verdad? Estos nucleótidos están formados por un azúcar, un grupo fosfato y las bases nitrogenadas, que las bases nitrogenadas sí creo que les tiene que sonar, ¿verdad? De biología. ¿O no? Sí. A ver, ¿cuáles son esas bases nitrogenadas? ¿Alguien ahí por ver? Creo que es la de la guanosina. Ah, Creo muy que es bien. una de ellas. No es adenosina, sino que es adenina, que se Sí. representa con una A. Perfecto. La citosina y la tiamina. Ahí está. Tenemos la adenina, bueno, guanina fue que, guanina fue la que quería decir, adenina, guanina, y ya me dijeron por ahí las otras, ¿verdad? Citosina y timina, ¿verdad? Esas serían, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Esto no es en sí el tema de hoy, pero lo vamos a ver la siguiente semana y pues es muy importante, ¿verdad? Timina es la otra. Entonces, en el caso del ADN, tenemos estas 4. Sin embargo, en el ARN se cambia esa timina, varía, y en vez de llamarse, es una diferente y se llama uracilo. Pero bueno, este es tema de la siguiente semana, ¿verdad? Entonces, en sí, ¿verdad? El coronavirus, que ya hablan del coronavirus, ya que vamos a tocar tema, pues ya, en sí no contiene timina, lo que contiene es uracilo, ¿verdad? Pero el uracilo lo sustituye, ¿verdad? Perfectamente, no hay problema. Entonces, eso, ¿verdad? Ok, entonces ya hablando en sí del ADN como tal, bueno, está constituido por 2 cadenas de nucleótidos unidas entre sí formando una doble hélice, que es la que todos hemos visto, ¿verdad? Por ahí en algún libro, en alguna, lo que sea, ¿verdad? En algún video, lo que sea. Esto pues creo que todo el mundo hemos visto, ¿verdad? La doble hélice, ¿verdad? Entonces, estas líneas, estas son cadenas de nucleótidos, ¿verdad? Cada una de estas. Y estos están unidas por puentes de hidrógeno, que esos puentes de hidrógeno se forman por las bases nitrogenadas, ¿verdad? Que están aquí en medio. Bueno, entonces, bueno, ese es el ADN. El ARN solamente contiene una de esas cadenas. Entonces, los nucleótidos están integrados por el azúcar que les mencionaba, desoxirribosa, por eso es que se llama ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico, viene de desoxirribosa. Un grupo fosfato y la base nitrogenada. Aquí estaba la copia, ¿verdad? Adenina, guanina, timina y citosina, ¿verdad? Ok, la unión de los nucleótidos ocurre entre el grupo fosfato y el azúcar mediante enlaces fosfodiéster, dando lugar al esqueleto de la molécula. Las bases de las cadenas opuestas se unen mediante puentes de hidrógeno y mantienen estable la estructura leucovital. Bueno, lo que yo dije, ¿verdad? Los grupos fosfatos están cargados negativamente y son polares, lo que confiere al ADN una carga neta negativa y lo hace altamente polar. Características, ojo, esto es muy importante, ¿verdad? Los grupos fosfatos están cargados negativamente y son polares y le confieren al ADN una carga neta negativa y lo hace altamente polar y esto es lo que se aprovecha para su extracción. Y bueno, los grupos fosfatos tienen una fuerte tendencia a repelerse debido a su carga negativa, lo que permite disolver el ADN en soluciones acuosas y formar una capa hidratante alrededor de la molécula. Pero en presencia de etanol se rompe la capa hidratante y quedan expuestos los grupos fosfato. Bajo estas condiciones se favorece la unión con cationes de sodio que reducen las fuerzas repulsivas entre las cadenas de nucleótidos y permiten que el ADN precipite. Por otro lado, la carga neta negativa del ADN le permite unirse a moléculas y matrices inorgánicas cargadas positivamente y en general los protocolos tradicionales de extracción de ADN consisten en 5 etapas
principales, perdón. Esto es muy importante, ¿verdad? Estos métodos para extraer ADN son 5 etapas los que tienen, ¿verdad? Por lo general. Son los que se utilizan. Homogeneización del tejido, la lisis celular, separación de proteínas y lípidos, precipitación y redisolución del ADN. Bueno, aunque este último no es tan necesario, pero bueno, ya lo vamos a ver. Existen diferentes métodos de extracción, dependiendo del tejido del cual se extraerá y los fines del procedimiento. Y bueno, también el objetivo, ¿verdad?, de extraer ese ADN. La capacidad económica del que lo realiza, porque obviamente no va a ser lo mismo, ¿verdad?, ir a hacer una prueba de ADN a un laboratorio especializado que hacerlo en casa, ¿verdad? Entonces, y bueno, también depende del tiempo con el que se realiza, con el que se cuenta para realizar el procedimiento. Y bueno, aquí tenemos las partes importantes, ¿verdad? Homogeneización del tejido. Bueno, en este caso, pues, están dentro de lo que es la homogeneización mecánica y la homogeneización química. Luego tenemos la lisis celular, que, a ver, vamos a ver aquí arriba. No sé si a alguien le suena esta palabra lisis celular, de casualidad. ¿Qué se les viene a la mente? Vaya, por darles un ejemplo, teníamos nosotros la electrólisis, ¿verdad? Que lo vimos en inorgánica. ¿Qué era la electrólisis? Electrólisis. Ajá. O sea, me refiero más que nada haciendo la comparación porque es electrolisis, o sea, electrólisis. Entonces aquí es lisis celular, ¿verdad? O sea, está relacionado de alguna forma. Es como separar, así como que... La separación. Una separación, ¿verdad? Correcto. Lisis es eso. Separación. Eso es lo que quería escuchar. Entonces, en este caso, pues aquí es eso, ¿verdad? Lisis es separación o rompimiento, ¿verdad? En este caso es lisis celular, o sea, vamos a romper la célula. Entonces, en sí, pues, el ADN, o sea, no es que lo vamos a encontrar así nomás, ¿verdad? Sino que primero necesitamos extraerlo en sí de donde está obtenido, porque está, por así decirlo, almacenado, ¿verdad? En lo que es en la célula, y la célula tiene un núcleo, y dentro de ese núcleo están los cromosomas, y en ese cromosoma está el ADN, ¿verdad? Bien enrolladito. Entonces ocupamos romper todo eso para extraer el ADN de ahí. Entonces por eso es muy necesario este paso de lisis celular. Y en sí lo que significa es eso, ¿verdad? Rompimiento de la célula. Entonces se debe romper lo que es la membrana celular, que la membrana celular pues son lípidos, o sea, es grasa, y lo que es la envoltura nuclear, que si no estoy equivocado también contiene lípidos. Entonces, bueno. Y bueno, aquí dice que se utilizan soluciones básicas o detergentes, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Que los detergentes, ¿para qué los utilizamos? A ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo sería la pregunta? Bueno, ¿de qué es lo que se jactan los jabones de lavar platos? ¿Qué es su característica especial? El eslogan con que se venden. El detergente, quitar la grasa. Quitar la grasa, ¿verdad? Es justamente eso lo que quería escuchar. Quitar la grasa, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues en eso consiste, ¿verdad? La lisis celular. Quitar la grasa, quitar los lípidos y de esa manera romper la membrana celular. Entonces, por eso es que por lo general se utilizan detergentes. Bueno, igual, ¿verdad? Pueden utilizar soluciones básicas o agentes caotrópicos. Pero bueno, como les digo, o sea, por lo menos para ustedes que lo van a hacer de manera casera, probablemente lo van a hacer con jabón líquido de lavar manos o jabón de lavar platos, ¿verdad? Entonces, bueno. Y bueno, voy aquí, bueno, aquí vuelvo a seguir, ¿verdad? Con los pasos, aquí habla de la separación de proteínas y lípidos. Obviamente, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es el ADN, no queremos proteínas, no queremos lípidos, entonces tenemos que aislarlo, ¿verdad? Entonces, por lo general se hacen mediante solventes orgánicos. Entonces, se utiliza la fuerte tendencia hidrófila de los grupos fosfatos para separarlos en medios acuosos. Obviamente, ¿verdad? Estas proteínas y lípidos, pues, ellos
tienen afinidad con solventes orgánicos y el ADN pues tiene afinidad con medios acuosos. Entonces, eso es lo que se hace para separarlos, ¿verdad? Y bueno, luego tenemos la precipitación del ADN, que bueno, después de que se han eliminado los lípidos y las proteínas, se recupera el ADN adicionando etanol. Permítanme. Ya que pues el ADN no es soluble en etanol, entonces por eso es que se utiliza, ¿verdad? Y sí es soluble en ADN. Entonces una vez se separa, ¿verdad? Siempre estos se separan por filtraciones, ¿verdad? El paso de separación de proteínas y lípidos con solventes orgánicos se separan por filtración y la separación con etanol, pues después se filtra, ¿verdad? El ADN queda precipitado y bueno, luego se puede disolver en agua, ¿verdad? Una redisolución del ADN con agua, una vez eliminado el etanol, y ya se puede almacenar, ¿verdad? En el caso de que lo deseen almacenar o lo llevan a los siguientes pasos que se utilizan, ¿verdad? Pero bueno, esa es la práctica de la siguiente semana, ¿verdad? Ok, y bueno, aquí tenemos la estructura del ADN, lo que le mencionaba, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que no es la cadena, no está de manera helicoidal, ¿verdad? Como lo hemos visto de toda la vida, ¿verdad? Aquí la vamos a separar, ¿verdad? Estos aquí, si se fijan, ¿verdad? Estos que están aquí, voy a seleccionar, ¿verdad? Estos son los puentes de hidrógeno que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, estos que miran aquí en colorcitos, este color verde, este color violeta, este color rojo, color azul. Si se fijan, los colores se repiten, ¿verdad? Porque solo son 4 bases nitrogenadas. Entonces, estas son las bases nitrogenadas, ¿verdad? Que se unen a la siguiente, a la otra base nitrogenada por puentes de hidrógeno. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a separarlo, ¿verdad? Para que miremos solamente uno de los, solamente un conjunto de nucleótidos, ¿verdad? Entonces, este que está aquí, lo voy a señalar en rojo, sería un nucleótido. Quiero que lo vean, ¿verdad? Este que está aquí sería un nucleótido. Tenemos el grupo fosfato, voy a poner en amarillo, tenemos el grupo fosfato, tenemos el azúcar, tenemos la ribosa, bueno, en este caso la desoxirribosa, y tenemos la base nitrogenada, que es esta de aquí, ¿verdad? Que es la guanina en este caso, hasta que está en azul la guanina. Entonces, y así se fijan, ¿verdad? Así es, de esa manera, ese nucleótido a su vez está unido a otro nucleótido y ahí va la cadena, ¿verdad? Aquí hay otro nucleótido, aquí hay otro nucleótido y ahí va la cadena, ¿verdad? De nucleótidos hasta que forman, y bueno, se forman dos cadenas largas de nucleótidos, se juntan y después hacen el ADN, ¿verdad? Entonces, eso sería, ¿verdad? Ahora imaginen esto, se unen por puentes de hidrógeno, ¿verdad? Ambas cadenas de nucleótidos y bueno, se enrollan y ya tenemos el ADN como tal, ¿verdad? Y bueno, aquí les explica lo mismo, ¿verdad? La estructura del ADN, la estructura helicoidal del ADN, las cadenas se unen por puentes de hidrógeno, 2 entre adenina y timina, 3 entre guanina y citosina. El enlace fosfodiéster se une a cada nucleótido, se forma entre el fosfato, que se encuentra en el carbono 5, y el grupo hidroxilo del carbono 3 de la desoxirribosa. Y los grupos fosfatos son la parte hidrófila del ADN y tienen carga negativa. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Como en el extremo, ¿verdad? Del OH, ahí es donde se va a ir uniendo el grupo fosfato del siguiente nucleótido. Y aquí lo pueden observar, ¿verdad? Y ahí va la cadena, ¿verdad? Ese es el enlace fosfodiéster que les mencionaba anteriormente. Entonces, no sé si fui muy rápido, demasiado rápido o se entendió lo que traté de explicar, jóvenes. O si tienen alguna duda, alguna pregunta que les haya surgido, pueden decirme. ¿Va quedando claro, jóvenes? Sí, ¿Seguros? Sí. Si tienen alguna duda, ya saben, ¿verdad? Pregunten.
En sí, ¿verdad? Pues sí, creo que es bastante información, ¿verdad? Pero igual, eh, yo sé que ustedes van a leer, ¿verdad? Y pues se van a poner al día bien, ¿verdad? Con esto, porque igual no es lo mismo verlo quizás por la primera vez. Aunque igual, si no tengo mal entendido, esto se mira en biología, ¿verdad? Entonces quizás pues si anden bien por eso. Y bueno, y si no andan bien en eso, pues tampoco se preocupen, o sea, realmente pues lo leen y pues le van a entender. No es tan complicado. Entonces, ahora pues sí vamos a pasar a lo que es el, el simulador. Entonces, el simulador, como les digo, el simulador no es en sí, ¿verdad? Lo que vamos a evaluar, sino va a ser más que nada pues un recurso de apoyo. Si este simulador pues contiene bastante información, les mandé por chat, ¿verdad? El enlace. Tiene bastante información y pues es un poquito más didáctico al momento de demostrar, ¿verdad? Cómo funciona la práctica. Omar, ¿dónde está el chat? El enlace, Sí, no, no, a mí no me cayó. a ver. Ah, no, es que lo mandé mal, permítanme. Gracias por decirme. Ahora sí, les tiene que caer. Ahorita está. Está por chat y también está en el modo. Ahí mismo lo subí también, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Que si quieren, pues me pueden poner atención a mí y luego ver el simulador, que más que simulador es una como demostración, ¿verdad? No es un simulador como tal, ¿verdad? Que se interactúa un poco con él. La única desventaja, ¿verdad? Del simulador es que está en inglés. Entonces, por ejemplo, si están igual que yo, ¿verdad? Que yo no soy bilingüe, pues puede que tengan algún problema, se les haga un poquito más difícil, ¿verdad? Pero igual, si yo pude, ustedes pueden, jóvenes. Igual, ¿verdad? Tenemos bastantes herramientas, pues, que nos facilitan, ¿verdad? Es, yo en mi caso, pues, muchas veces para entender muchas cosas, pues, utilizo el Google Traductor, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Los que saben inglés, pues, que bueno, no van a tener ningún problema. Y bueno, ¿verdad? En el caso que las personas que estén igual que yo, pues yo les invito, ¿verdad? Que cuando puedan tomen un curso de inglés, ¿verdad? Yo estoy muy pendiente con eso en mi caso, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos con la extracción del ADN. Esto es bueno, aquí, el laboratorio virtual de biotécnica, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí habla pues del ADN, que en este experimento necesitamos aislar el ADN de un sujeto de prueba, ¿verdad? Entonces, uno se puede preguntar que por qué uno ocupa el ADN. Entonces, uno pues lo puede ocupar para hacer pruebas genéticas, pruebas de paternidad, identificación de cadáveres y para evidencia, ¿verdad? En análisis de forenses, análisis de evidencia forense, ¿verdad? En caso de que haya algún tipo de crimen, ¿verdad? Bueno, en países desarrollados, ¿verdad? Sí se utiliza bastante bien esto, ¿verdad? De que quizás en algún tipo de violación, ¿verdad? O en algún tipo de ataque violento, ¿verdad? Que el perpetrador, ¿verdad? De ese crimen, pues dejó algún tipo de rastro de ADN y pues por ahí lo pueden identificar. Y bueno, los científicos pueden aislar el ADN por una variedad de razones, en las tres cuales están incluidas, perdón, las pruebas de paternidad, identificación de cadáveres y análisis de evidencia forense. Entonces, ustedes pueden ver, ¿verdad? Si ustedes han de ver series, ¿verdad? De detectives y esas cosas, pues ven bastante eso, ¿verdad? Que el criminal dejó rastros de cabello, ¿verdad? Y ahí por ahí se van, ¿verdad? Y lo meten a la base de datos y que miren, este ya está registrado y concuerda y por ahí se van, ¿verdad? Y identifican al perpetrador, ¿verdad? O si es una violación, ¿verdad? También hay bastantes rastros de ADN por ahí que también se pueden utilizar. O bueno, en el caso de identificación de un cadáver se utiliza, ¿verdad? O las pruebas de paternidad. Entonces, la extracción de ADN es típicamente el primer paso en un proceso largo de laboratorio. En sí, ¿verdad? La extracción del ADN no lo es todo en sí, ¿verdad? Como tal, sino que una vez que se aísla el ADN, se requieren utilizar otros procedimientos, ¿verdad? Sin embargo, la extracción de ADN pues sigue siendo parte de, y es muy importante, y es toda una ciencia, la verdad. Entonces, la extracción del ADN es una parte importante del proceso porque primero necesitamos purificar el ADN de lo que son proteínas y otros contaminantes celulares. Y nosotros necesitamos células
porque dentro de estas células es que se encuentra lo que es el ADN. Y dentro de cada una de nuestras células en nuestro cuerpo hay un núcleo. Y en cada núcleo hay aproximadamente 2 metros de ADN. ¿Se imaginan eso? O sea, a ver, quiero que reflexionen sobre esto. O sea, no es tanto de leer teoría y esas cosas, ¿verdad? Quiero que reflexionemos sobre eso. Imagínense que si nosotros tomáramos una sola célula, nosotros tenemos millones de células en nuestro cuerpo. Si tomáramos una sola célula de nuestro cuerpo y sacáramos el ADN de una célula, tomáramos el ADN, pudiéramos sacarlo y alargarlo, desenrollarlo y alargarlo, pudiéramos obtener 2